vamos a hablar sobre la aplicación de razones trigonométricas. Y para hallar la aplicación de razones trigonométricas, pues tenemos que entender dos tipos de ángulos que se nos van a manifestar ahí. Lo que es el ángulo de elevación y el ángulo de presión. Un ángulo de elevación siempre va a ser aquel que esté visualizado hacia arriba. Por ejemplo, este que está acá, donde hay un punto donde una persona esté situada en una parte en el suelo, se va a conocer como ángulo de elevación. ¿Sí? Ahora, ese es el ángulo de elevación, no importa desde qué punto de vista usted esté viendo media vez esté del suelo y viendo hacia arriba, literalmente, ese es un ángulo de elevación. Ahora, también va a existir lo que es un ángulo de depresión, pero el ángulo de depresión va a depender de cómo se esté trabajando. Por ejemplo, si tenemos un helicóptero que está volando a cierta altura, sabemos que el helicóptero va a tener una trayectoria rectilínea, por ejemplo acá, ¿sí? Va a seguir esa trayectoria el helicóptero. Si el helicóptero visualiza hacia abajo, ¿sí? El ángulo que forme con su trayectoria y la visualización que tiene hacia abajo se conoce como ángulo de depresión. ¿Correcto? Vale, pero supongamos que una persona está viendo ese helicóptero desde el suelo, aquí estaría su ángulo de elevación. Y por criterio de triángulos, sabemos que estos están opuestos por el vértice, entonces el ángulo de depresión, si el ángulo de depresión fuera de 30 grados, el ángulo de elevación también sería de 30 grados. ¿De acuerdo? Porque si nos damos cuenta y seguimos la trayectoria que se establece acá, y seguimos esto acá, vamos a saber que el ángulo de depresión y el ángulo de elevación van a ser opuestos por el vértice, entonces van a tener la misma medida que se establece ahí en ese punto. Y ahí lo está en el ejemplo, literalmente, que se enmarca en el ejemplo 8. Si usted observa, el ángulo de depresión es de 25, igual que el ángulo de elevación. Entonces, nos vamos a ubicar en la página 164 y vamos a resolver un ejercicio de la actividad de aprendizaje 5, el que ustedes consideren, y vamos a resolver el 4 para poder entender. Página 164 para que usted entienda. Dice, cuando el sol está a 25 grados sobre el horizonte, ¿cuál es el largo de una sombra que proyecta un edificio de 15 metros de altura? El edificio, el sol, genera una sombra y genera una sombra de 25 grados. El edificio tiene una altura de 15 metros y la pregunta es, ¿cuánto mide su sombra? ¿Sí? La distancia de la sombra, en este caso de... Si nosotros nos vamos por la teoría específicamente, lo primero que tendríamos que hacer sería sacar nuestro triángulo que se está marcando acá. Este es el triángulo que se marca acá. Estaríamos hablando que este sería de 25 grados. Aquí estarían los 15 metros y este tendríamos que hallar. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, el lado de 15 metros es el cateto opuesto del triángulo. Y la D, que es lo que queremos hallar, sería el cateto ¿de qué tipo? Adyacente. Entonces, buscamos una función trigonométrica que me relacione los dos catetos que yo quiero encontrar, los dos catetos acá, el cateto que conozco y el cateto que desconozco, pues lógicamente utilizaríamos la función tangente. La función tangente de 25 grados es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto del ángulo de 25 grados? El de 15 metros. ¿Sí? ¿Y cuál es el cateto adyacente al ángulo de 25 grados? La distancia, que es lo que quiero hallar. Entonces, despejo la distancia, pasa a este lado a multiplicar y la tangente de 25 pasa al otro lado a dividir y quedaría 15 metros dividido tangente de 25 grados. Entonces, 15 dividido tangente de 25, ¿cuánto sería? ¿Alguien que me diga, por favor, el resultado? 32.16. Correcto, 32.16 o 17 metros. 17. 17 metros. Quiere decir que la sombra que proyecta es una sombra equivalente a 32.17 metros. ¿De acuerdo? Y así tendrían que resolver todos los ejercicios de la aplicación
de las razones trigonométricas. ¿Alguna duda con eso? Más que todo es despejar fórmulas, ¿verdad, profe? Es trabajar, es como que tú estuvieras resolviendo un triángulo. Te diste cuenta que en la clase anterior resolvimos un triángulo, encontramos todas las partes. Pero en Ajá. este punto no vas a encontrar todas las partes, sino que solamente vas a encontrar lo que te están pidiendo. Vas a utilizar las funciones seno, coseno o tangente dependiendo de los lados y los ángulos que tengas. ¿De acuerdo? Sí, profe, ya Sí. entendí. Muy bien. Sí. ¿Alguna duda? Trigonométricas en el plano Muy cartesiano. bien. Las razones trigonométricas en el plano cartesiano pues van a servir para poder entender algunos aspectos muy importantes. Primero vamos a recordar qué es esto. ¿Cómo llamamos a esto? Plano cartesiano. Plano cartesiano. Muy bien, plano cartesiano, que consta de 1, 2, 3 y 4 cuadrantes. Recordemos que de este punto a este punto existen 90 grados exactos, de aquí para acá existen 90 grados, de aquí para acá existen 90 grados, y de aquí para acá también hay 90 grados. ¿Sí? Entonces aquí lo que vamos a jugar va a ser con los ángulos específicamente de estos valores para poder entender. Entonces, en cuestión principal lo que usted va a hacer es resolver la evaluación diagnóstico de la página 167 y parte de la 168. Son 7 ejemplos los que están ahí. Para poder entender lo que son las razones trigonométricas en el plano cartesiano, pues lógicamente aquí nosotros vamos a jugar con 3 valores específicos claros que tenemos. En este caso vamos a jugar con los cuadrantes y con los ejes coordenados. ¿Cuáles son los ejes coordenados? El eje de las X, el eje de las Y. Entonces, para poder entender eso, empezamos. Dice, las razones trigonométricas pueden generalizarse para cualquier ángulo que esté en una posición normal o estándar dentro o en el plano cartesiano. Pero, ¿cuál es esa posición? Un ángulo está en posición normal o estándar en un sistema coordenado de coordenadas cartesianas cuando su vértice se ubica en el origen del sistema. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos acá literalmente el vértice, quiere decir que su punto se va a encontrar en el origen, ¿de acuerdo? Ese punto se va a encontrar en el origen, el vértice, ¿sí? Uno de sus lados, el inicial fijo, coincide con el eje positivo. Muy bien, quiere decir que cualquier lado inicial tiene que coincidir lógicamente con el eje positivo de las X. ¿De acuerdo? Eso siempre va a ser así. ¿Sí tenemos en cuenta eso? ¿Sí? Sí, profe. Y el otro lado dice denominado terminal, gira o rota en el plano hasta alcanzar su posición final. Quiere decir que el otro lado puede girar hasta alcanzar su posición final. Quiere decir que empieza acá y va girando. Si girara 40 grados, quedaría hasta aquí nada más, ¿verdad? Entonces, este se conoce como lado inicial y este se conoce como lado terminal. Eso está en la figura número 1. ¿Sí? ¿Ya vieron la figura 2? ¿Ya la ubicamos? El lado inicial está en el cuadrante 1, que siempre va a coincidir acá, y el lado 2, el lado terminal está en el cuadrante 2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el inciso A dice un ángulo en posición normal en el primer cuadrante. En el inciso B, ángulo de posición normal en el segundo cuadrante. En el inciso C, ángulo de posición normal en el tercer cuadrante y ángulo de posición normal, ¿en qué cuadrante dice? En el cuarto cuadrante. Entonces, literalmente se van dando cuenta que los ángulos se van abriendo de esta forma a esta forma. Del lado inicial giran hacia la izquierda, en contra de las agujas del reloj. Y ahí recordamos que existen ángulos positivos y que existen ángulos ¿de qué tipo? Negativos. ¿Cuáles son los ángulos positivos? Los ángulos positivos son aquellos que van en contra de las agujas del reloj.
Y los ángulos negativos son aquellos que van a favor de las agujas del reloj. ¿Recordamos eso en el tema de vectores del año pasado? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces dice que ángulos en posición normal o estándar en el vértice hallan el origen. En el lado inicial coincide con el eje positivo y el lado terminal ronda o rota en su posición final. Muy bien. ¿Alguna duda con eso? Entonces, ¿cómo se establece una razón trigonométrica normal, un ángulo de posición normal? Muy bien. Razones trigonométricas para un ángulo en posición normal. Entonces, aquí ya entra en juego lo que es un ángulo para poder establecer esta situación. Entonces, lo que vamos a hacer es entender cómo juegan estos aspectos y cómo juegan los ejes en este punto. Entonces, vamos a tener acá la figura. En este punto tenemos la figura, un ángulo de posición normal. Este sería el lado inicial, ¿sí? Y lógicamente acá tendríamos el vértice, que es el punto acá, y acá tendríamos el lado terminal, ¿sí? Entonces, acá literalmente lo que está estableciendo, voy a seguir la figura para que la podamos entender, tendríamos esto acá, tendríamos un punto. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que ya se está formando es una figura, ¿de acuerdo? Acá tendríamos una distancia Q, que está marcándose acá, y este valor sería el radio, ¿de acuerdo? ¿Por qué sería el radio? Porque el lado terminal va a ser lo que gira. Si el lado terminal gira con relación al eje, ¿qué va a pasar? ¿Va a formar qué? ¿Qué forma? Un círculo. Un círculo. Entonces, el lado terminal sería ¿qué? Radio. El radio que hace que la circunferencia se mueva. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta este punto que tendríamos acá, este que está acá, sería un punto X, Y, porque tiene una coordenada en X, ¿sí? Y tiene una coordenada también en el eje Y, ¿sí? Entonces, literalmente, establecemos que el radio al cuadrado es igual al valor de x al cuadrado, que es la distancia que hay de aquí para acá, más el valor de y al cuadrado, que es la distancia que hay de aquí para acá. Teóricamente, lo que se formó, ¿qué fue? Un triángulo que tiene r, que es el radio, y, que es este valor, y x, que está acá. ¿Qué se formó? ¿Qué figura se formó? Un triángulo. Un triángulo rectángulo. Entonces, literalmente, vamos a establecer las funciones trigonométricas. Solo que ahora ya no le vamos a dar el nombre de A, B y C, sino lo que los elementos se van a llamar X, los que están en el eje X, que sería el lado inicial, ¿sí? Y, que sería la expansión, que distancia que hay entre donde empezó el eje inicial a donde llegó el eje terminal, y R, que sería el radio. Entonces, si recordamos nosotros, sabemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto partido la ¿qué? En este caso, entonces, el seno del ángulo es igual al cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto de este ángulo? Y. Partido de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? R. R, correcto. Vamos con el coseno. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente? X partido R, que sería la hipotenusa. La tangente del ángulo sería igual a ¿qué? Cateto opuesto partido cateto adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Y. ¿Cuál es el adyacente? X. Vamos con la cosecante. La cosecante del ángulo es igual al cateto, a la hipotenusa partido del cateto opuesto, que sería R partido Y. La secante del ángulo sería igual a la hipotenusa partido adyacente, y la cotangente del ángulo sería igual a X partido Y, y ahí estarían los elementos específicos para cada uno de estos valores, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces ya se dan cuenta que fue lo único que cambió. Las letras. Las letras. Pero esto va, ¿cuándo se van a cambiar las letras? Cuando la posición o cuando se establezca una razón trigonométrica en un plano cartesiano. Cuando exista un lado inicial
y un lado terminal que va a girar con relación al eje en el plano cartesiano. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles van a ser los signos de los valores de las razones trigonométricas? El signo de una razón trigonométrica para un ángulo depende de la posición en el cuadrante en que se sitúe el lado terminal. Debido a que no con una o ambas coordenadas en el punto Px pueden ser negativas, el valor de... Escuchen, dice, el signo de una razón trigonométrica para un ángulo en posición normal depende del cuadrante donde se sitúe el lado terminal. Debido a que una o ambas coordenadas del punto Px puedan ser negativas, el valor de R siempre es positivo, ya que la distancia del origen al punto P y E no es dirigida. Es decir, solo se considera su magnitud, su longitud, no su dirección. Entonces, el recuadro que sigue explica cómo determinar el signo de las razones trigonométricas para un ángulo en posición normal. Signo de los valores de las razones trigonométricas. Miramos la figura 3. Dice, cuadrante 1. Cuando el lado terminal del ángulo en posición normal se halla en el cuadrante 1 del sistema coordenado rectangular, todos los valores de las razones trigonométricas serán positivos. ¿Sí? O sea que si se encuentra en este punto, acá, todas las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cosecante, secante, serán positivos. ¿De acuerdo? En el cuadrante 2, el lado coterminal del cuadrante 2, dice, es el signo de la coordenada X es negativo y de la ordenada Y es positivo. Por consiguiente, se hace la multiplicación de los valores dependiendo de donde se encuentren. Por ejemplo, si estuviera en el cuadrante 2, por ejemplo, en el cuadrante 1, voy a utilizar el cuadrante 2, ¿sí? Para X es positivo o negativo acá en el cuadrante 2. Negativo. Es negativo. ¿Y para Y? Positivo. Positivo. Entonces, aquí es donde entra en juego esta situación. Entonces, por ejemplo, acá lo que vamos a entender es lo siguiente. Si tomamos en cuenta el seno del ángulo, literalmente es igual, ¿a qué es igual el seno? Y partido R. Partido R, escuchen, R siempre va a ser un valor positivo, tomemos en cuenta eso, que R siempre va a tener un valor positivo, o sea, un signo positivo. Los únicos que van a cambiar dependiendo del cuadrante donde se encuentren es el valor de X y Y. Entonces, por ejemplo, en el cuadrante 2, el seno, ¿y aquí sería positivo o negativo? Positivo. ¿Y R sería? Positivo. Entonces, menos entre más entre más. Más. Además, quiere decir que para seno es positivo. ¿En qué cuadrante? En el 2. Para el coseno, X es negativo, positivo, menos entre más. Menos. Menos. Para tangente, positivo entre negativo. Negativo. Menos. Para cosecante, positivo, positivo, positivo. Acá, negativo, positivo, da negativo. Y Negativo. para tangente, negativo, positivo, da negativo. Negativo. Entonces, si quieren saber la tabla de resumen, está en la página 171. Observen la página de resumen. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Dice para el seno, coseno y tangente, ¿verdad? ¿Ya lo buscó? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí va a depender en qué cuadrante se encuentren. Todo esto va a depender del tipo de cuadrante que se manifieste. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar ahora para el cuadrante 3. Vamos a borrar todos estos porque estos cambian literalmente. Les dije que el valor de R siempre va a ser Positivo. positivo. Vale. Cuadrante 3. En el cuadrante 3 decimos que es negativo para X y negativo para ¿quién? Para Y. Encontramos el seno del ángulo. Para X es negativo y para Y es positivo. Menos entre más, también. Para coseno. Sí. ¿El de X va a ser positivo o negativo? Negativo, Negativo. positivo, da negativo. Para tangente, Y es negativo y X es
Negativo. Entonces, negativo y negativo a Positivo. positivo. Entonces, lo mismo sucede con las otras, solo que en sentido contrario. Por ejemplo, el coseno recíproca de esta va a ser negativo porque solo va a cambiar este aquí, ¿verdad? Este va a pasar y acá negativo. Este va a ser negativo y aquí va a ser. Encontrando estas otras, podemos encontrar a las otras. ¿Sí entendemos eso? Ahora, encontremos las del cuadrante 4. ¿Cómo quedarían las del cuadrante 4? Me dicen ustedes los valores del cuadrante 4, ya los tienen ahí en la tabla, ¿no? Pero entendamos. En el cuadrante 4, ¿qué van a ser los valores? Para X va a ser positivo y para Y va a ser negativo, ¿verdad? Entonces el seno sería negativo, positivo, sería negativo. Para X sería positivo, positivo, sería positivo. Para tangente sería negativo, positivo, sería negativo. Entonces, Negativo. este es negativo, este es positivo y este es negativo, porque son contrarios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, yo creo que lo entienden ustedes ahí. Entonces, vamos con el ejemplo 1. Para terminar, porque la clase no nos da para más el día de hoy. ¿Qué dice el ejemplo 1? Por favor, Daniela, ¿me lo puedes leer? Voy, profe. ¿En qué página está el ejemplo 1? Es que... Página 171. Ah, dice, el punto P menos 8,15 está sobre el lado terminal de un ángulo en posición normal. Como se observa en la figura, determinemos el valor de las razones trigonométricas para dicho ángulo. Muy bien, hallamos el valor de las razones trigonométricas para dicho ángulo. Entonces está acá y está de esta manera. Tenemos el punto de origen acá. Tenemos esto. ¿Sí? Tenemos el ángulo. Este valor es menos 8 y este valor es 15. Entonces este punto que está acá es menos 8,15 y encontramos el valor de las razones trigonométricas. Entonces sacamos el triángulo. ¿Sí? Sacamos el triángulo literalmente ahí y establecemos lo siguiente. ¿Sí? Podemos trabajar el ángulo de esta manera para poder interpretar. Entonces acá literalmente tenemos dos tipos de triángulos. Podemos sacar dos triángulos de esta forma. Está este triángulo y está este triángulo acá. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto vale este aquí? ¿Cuánto vale? Menos 8. ¿Y cuánto vale este? 15. 15. Entonces este sería R. Para poder sacar el valor de las razones trigonométricas, lo primero que tengo que encontrar es el valor de R. Entonces R es igual a la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado más 15 al cuadrado. ¿Cuánto nos da el valor de R? 17. 17. Entonces R vale 17. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya podemos hallar el valor de las funciones trigonométricas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el ángulo que vamos a tomar como referencia es este, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues lógicamente, este sería el opuesto, este sería el adyacente y este sería la hipotenusa. Entonces, tomamos en cuenta que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, que sería ¿qué? Sabemos que este es Y, este es X. ¿Sí? El cateto opuesto que sería X o sería Y, parte la hipotenusa que sería R. Entonces, ¿cuánto sería el seno del ángulo? ¿Y cuánto vale? 15. 15. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? 17. 17. Si sacamos el coseno del ángulo, ¿cuál sería el coseno del ángulo? El coseno del ángulo sería el cateto adyacente, que sería X, partido hipotenusa, que sería R. El coseno del ángulo sería ¿cuánto? Menos 8. Menos 8 Dividido 17. dividido 17. Sacamos la tangente. Tangente del ángulo, que sería el cateto opuesto, que sería Y, partido cateto adyacente, que sería X. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría? Tangente del ángulo es igual a Y. ¿Cuánto sería Y?
15 dividido x, que sería menos 8, ¿verdad? Literalmente tendríamos ahí. Y lógicamente las otras funciones, pues son las inversas. Por ejemplo, la cosecante. Cosecante sería igual a 17 dividido 15. La secante sería igual a 17 dividido menos 8. Y la cotangente, que sería igual a menos 8 dividido 15. Que serían las inversas literalmente. Muy bien. Dejamos ahí la clase del día de hoy.